La ministra o ministro de Educación de este país tiene tres grandes objetivos y son objetivos nacionales y son objetivos que trascienden la educación, y es reducir la pobreza, reducir la desigualdad social y asegurar la competitividad y la reactivación económica de este país. El que no entienda el papel que juega la educación dentro de un contexto más amplio, pues realmente no está logrando los objetivos que un país como Costa Rica debe cumplir. En cuanto a la reducción de la pobreza, la desigualdad, estamos viendo diferencias en la calidad del servicio educativo a través de las regiones. Hay muchísimas diferencias en la calidad del servicio, en el acceso al servicio y muy poca consideración a temas de eficiencia. Estos temas de eficiencia rara vez se tocan por Estado de la Educación o por ministros, porque realmente no les ha preocupado. A mí me preocupa porque con mayor eficiencia se puede aumentar la calidad, se puede aumentar la cobertura, se puede ayudar a reducir la retención y en general garantizar la continuidad del servicio educativo, que para mí es en este momento y a corto plazo el objetivo más importante en el tema educativo. Con respecto a la calidad de los educadores, a mí me parece que el papel que juegan los educadores es un papel preponderante y no es el único papel, y tampoco puedo achacarle la responsabilidad de la mala calidad exclusivamente al personal docente. El personal docente se mueve dentro de un sistema que establece incentivos, y las personas, como cualquier persona en cualquier profesión, reaccionan a los incentivos que se establezcan. Y en ese sentido, yo creo que para poder ser más efectivos en mejorar la calidad del personal docente, se debe actuar sobre esos factores que inciden sobre la conducta del personal docente. ¿Qué incentivo hay para el personal docente mejorar el diseño curricular cuando no tiene ninguna participación en el diseño curricular? ¿Qué incentivo tiene el personal docente en mejorar su práctica pedagógica si nadie va a fiscalizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes ni las técnicas pedagógicas que emplean en el aula? Si no hay ninguna consecuencia por incumplir con un plan de estudios o con una metodología didáctica seleccionada. ¿Qué responsabilidad tienen los docentes cuando se establecen incentivos como pasar pruebas de selección en lugar de tener pruebas que requieran mayor desarrollo de habilidades y competencias interpersonales, intrapersonales, de trabajo en equipo, de resolución de problemas, cuando las estrategias de evaluación no responden en lo más mínimo a lo que requiere la educación del siglo XXI? Entonces, si bien es cierto, el personal docente tiene a su cargo el papel de educar a los estudiantes, en realidad es el sistema el que se debería poder transformar para que el personal docente responda apropiadamente, digamos, a las expectativas de su función docente. Los procesos de selección docentes son equivocados, los procesos de contratación, los procesos de orientación que no existen, de inducción, los procesos de acompañamiento, los procesos de evaluación del desempeño, los incentivos asociados a ese desempeño. Y no me refiero yo solamente al desempeño de ellos en su función docente, sino el desempeño de sus estudiantes y el desempeño de esos centros educativos en los que laboran. Nada de eso funciona. No solamente es un tema, digamos, de selección. Y por eso hablaba yo del sistema. ¿Cuáles son esos sistemas, esos mecanismos que se establecen para designarle a un profesor un curso, un maestro un curso, cuando resulta ser que esa decisión es politizada? El docente tiene que rogar dar clases en una comunidad en donde vive. Tiene que ir a mendigarle al diputado para que le haga el favor de nombrarlo en un puesto. O sea, eso no es manera de ser contratado para ser docente en una comunidad. La decisión de contratación docente debe partir de un ejercicio muy distinto al que actualmente se hace, y facultar a los centros educativos a poder hacer esa selección para que sea el centro educativo
liderado por el director del centro, quien lleve la batuta en estos temas y que esa selección se revise y se evalúe no solamente al docente, sino al centro educativo en esa selección, esa conformación del equipo docente a la luz de los resultados de los estudiantes en ese centro docente. En ese sentido, sí propongo un proceso de descentralización de los centros educativos de este país para que los centros educativos puedan tomar las decisiones que tienen que tomar en conjunto con la comunidad en la que están operando y por supuesto que las juntas de educación, las juntas administrativas. Las juntas educativas son normalmente conformadas, y estos, digamos, de los estudios que yo he revisado, conformadas por miembros cuya escolaridad es en promedio sexto grado, y son personas muy voluntariosas, pero son personas que no reciben ni un solo salario para ejecutar funciones que son funciones muy delicadas, las funciones de contratación, de alimentación, de transporte, contratación de reparaciones de infraestructura y otras decisiones que son las que ellos toman, no deberían estar en manos de personas que no sean profesionales. Y sí creo que hay un papel para los miembros de la comunidad en el que puedan apoyar las labores del centro educativo, pero desde sus posibilidades, ¿verdad? No se puede esperar otra cosa, digamos, si se pone a tomar decisiones de esta índole, decisiones de presupuesto, por ejemplo, a personas cuya escolaridad no les permite poder responder a esos requerimientos. El Consejo Superior de Educación ya lo había propuesto reformar el acuerdo nacional hace varios años que se realizó en la Asamblea Legislativa. Es un ente que debe cambiar ciertamente. Esa no es forma de tomar decisiones en un sistema educativo que sea ni democrático ni socialmente conveniente. Nuevamente, las universidades públicas y las personas que laboran en ellas responden a los incentivos que establece el sistema. Si el sistema es un sistema que, y me refiero yo a sistema muy puntualmente, por ejemplo, Contraloría, diputados que tienen un papel que jugar con respecto a la asignación del Fondo de Educación Superior, si se otorga un fondo sin preguntar cuánto es que cuesta la educación superior de los estudiantes que tienen en los diferentes programas, si no preguntan cuánto está costando cada acción social que se emprende, cada proyecto de investigación que se realiza y tantas otras tareas que efectúan las universidades públicas, pues difícilmente va a haber ninguna preocupación por la eficiencia y por la rendición de cuentas y por la transparencia. Si en cambio existiera, digamos, un otorgamiento de financiamiento a partir de resultados, y esto no es algo que yo estoy inventando, sino que esto se hace alrededor del mundo con las apropiaciones gubernamentales, con las asignaciones presupuestarias gubernamentales, las universidades siempre reciben fondos a partir del número de cupos que pueden abrir, a partir del número, digamos, de acciones distintas que van a realizar. Y el Estado estar en capacidad de poder definir si esa inversión es una inversión que el Estado debe realizar. Es decir, que si las universidades públicas recibieran fondos para recibir estudiantes en carreras de alta demanda laboral, entonces estarían respondiendo a los requerimientos nacionales, a los requerimientos del país. Ciertamente hay carreras en las que no hay demanda laboral y para las personas que desean desarrollar por edificación personal carreras en esos campos deberían estar asumiendo el costo total de su educación en carreras que no son de importancia estratégica para el país. Entonces, me parece además que las universidades públicas deberían estar subsidiando solamente a los estudiantes en condición de pobreza y en condiciones de vulnerabilidad. Me parece que todos los estudiantes de Costa Rica en universidades públicas y privadas deberían poder optar a recursos de financiamiento a través de CONAPE, bajo las mismas condiciones, con préstamos blandos para que los estudiantes puedan solicitar sus préstamos.
y que los estudiantes hagan una devolución de ese préstamo, incluyendo en el sector de universidades públicas. Eso garantizaría un financiamiento del 100% de los estudiantes en este país. Ningún estudiante en Costa Rica se quedaría sin poder estudiar educación superior, y quedaría muchísimo dinero para poder invertir en otros niveles en donde realmente hay una gran deuda con los niños, que es en educación preescolar, en educación primaria, en educación secundaria y por supuesto que en educación técnica. Entonces me parece a mí importante que sea, y no solo lo digo yo, sino también la OECD, que exista un redireccionamiento de ese financiamiento que ahora se está asignando a la educación superior a la educación en otros niveles, a través del uso eficiente de los recursos sin afectar los cupos, sino más bien ampliando los cupos en la educación superior.